Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada internacional de negociación profesional, modelo Harvard, Win-Win. Vamos a comenzar puntuales para respetar a todos los que están conectados. Les agradecemos a más de las 150 personas que están acompañándonos acá a través del canal de YouTube. Bueno, les informo que van a poder realizar preguntas. Al final de la videoconferencia estaremos brindando un espacio para que Alejandro y Oscar puedan dar respuestas. Así que bueno, los invitamos a acompañarnos y a compartir este espacio. Alejandro, Oscar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla, en esta jornada que vamos a tener. Tenemos muchísimas personas de prácticamente todos los países de América Latina. Muchísimas gracias, bienvenido. Mi nombre es Alejandro Guardia, ya vamos a presentarnos un poco más extensamente. Quiero presentarles a mi compañero y amigo coequiper en estas jornadas, que es el profesor doctor Oscar Rodríguez Robledo. Oscar. Gracias, Ale. Buenas tardes a todos. Un abrazo cordial desde Buenos Aires para todos. La verdad que es muy reconfortante sentir la presencia de tanta gente y proveniente de tantos países, ¿verdad? Desde tantos países que en otras épocas, cuando teníamos un poco más de libertades ambulatorias, hemos tenido la suerte con Alejandro de visitar, ¿no? Muchas veces por trabajo, a veces por paseo también. Así que un gusto tenerlos, gracias a la iniciativa de Universitas, y esperamos poder compartir un rato con ustedes y charlar sobre este tema tan interesante que es la negociación. Bien, para comenzar, estamos reunidos en estas jornadas para hablar un poco de negociación. Ya nos presentamos con Oscar, le voy a contar un poco qué hacemos nosotros, quiénes somos. Ahí la pantalla está siendo compartida, ¿verdad? Sí. Tanto el profesor Oscar Rodríguez Robledo como yo somos profesionales, consultores, que estamos especializados en temas de negociación, en temas de mediación, en la gestión de los conflictos, concepto que trabajamos mucho durante nuestros talleres y que para nosotros realmente es un concepto muy, muy importante, que es construcción de relaciones significativas. Muchos de ustedes pueden estar pensando qué querrá decir Alejandro cuando habla de construcción de relaciones significativas. Gente, para nosotros relaciones significativas son todas aquellas relaciones que cotidianamente tenemos los seres humanos con otros seres humanos donde el largo plazo está involucrado. La persona, el ser humano que está sentado conmigo en una mesa de negociación, es muy, muy probable que lo vuelva a ver. Yo los invito, los convido a que se pongan a pensar en las interacciones que han tenido con otros seres humanos en los últimos 10 días, 15 días. Me atrevería a afirmar, prácticamente sin equivocarme, que el 95% de ellas las han tenido con seres humanos que los van a volver a ver. En este tipo de construcción de relaciones trabajamos mucho en los talleres y en el taller que próximamente vamos a dictar. Estamos hablando de negociación y en este caso me gustaría brevemente referirme un poco a la génesis, al origen del modelo de negociación cooperativa que vamos a compartir. Gente, este señor que ustedes ven ahora en pantalla es el profesor Roger Fisher. Él fue quien, hace ya prácticamente 40 años, se preguntaba qué harían los seres humanos que a la hora de negociar obtenían muy buenos resultados, que eran muy eficientes porque él había sufrido en la Segunda Guerra Mundial la pérdida de muchos amigos. El profesor Fisher, abogado, profesor emérito de la Universidad de Harvard,
lo que hizo fue, dentro de la Universidad de Harvard, crear un laboratorio que llamó el Proyecto de Negociación de la Universidad de Harvard. Este laboratorio originalmente estaba conformado por profesionales de las más diversas disciplinas. Por supuesto, el mundo del derecho, ese era el origen, pero también lo integraban sociólogos, filósofos, historiadores, matemáticos, economistas. Con el transcurso de los años se han ido incorporando profesionales que provienen de las nuevas ciencias de las conductas. Como primer producto terminado de esta investigación, ellos editan un libro donde presentan el modelo que habían creado. Este libro en inglés es Getting to Yes. En español, en castellano, lo van a encontrar como Sí de acuerdo, cómo negociar sin ceder. Sus autores, por supuesto, son el profesor Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Ahora, en este libro se presenta un modelo que a la hora de negociar para la época implicó un cambio paradigmático para resolver los distintos puntos de vista, las diferencias que tenemos los seres humanos. Porque por primera vez se presentaba un modelo, una metodología. Por primera vez se hablaba de negociar con el otro, no contra el otro. Y por primera vez se ponía a disposición de los seres humanos algo muy breve, muy simple, que es un modelo que está basado en sentido común organizado, tomado de las experiencias que tenían personas como ustedes, personas que saben negociar, simplemente les presentaron una metodología. Gente, ¿qué temas vamos a tratar, vamos a conversar en este encuentro? Bueno, el principal de todo, sin ninguna duda, es el concepto que nosotros tenemos de negociación. Cuando estamos en los talleres y les preguntamos a las personas qué entienden por negociar, la gran mayoría de las veces refieren a situaciones de firmas de contrato, situaciones de negociación profesional y comercial, y sin ninguna duda que están negociando. Ahora, para nosotros el concepto de negociación es mucho más amplio. ¿Qué entendemos por negociación? Todo proceso de influencia. Cada vez que yo quiero que otro ser humano haga algo que yo necesito, estoy frente a un proceso de negociación. Toda vez que otro ser humano quiere que yo haga algo que el otro necesita, estamos frente a un proceso de negociación. Si ustedes pueden percibir la negociación de esta manera, se podrán dar cuenta que permanentemente nosotros sobre otro u otro sobre nosotros nos estamos influenciando. Por eso trabajamos mucho en los talleres sobre este concepto y nos gusta referirnos a él como la omnipresencia de la negociación. Y si damos un paso más adelante, gente, les diría, no hace falta otro ser humano para que yo esté frente a un proceso de negociación. Cada decisión que yo tomo como ser humano es producto de una negociación interna, de una negociación conmigo mismo. Todos ustedes nos están acompañando en esta jornada latinoamericana que agradecemos, como decía Oscar, hemos estado trabajando durante más de 20 años en todos los países. Nos pasaron los países que están presentes, que nos están acompañando. Bueno, hemos trabajado en todos ellos y los hemos disfrutado mucho. Gente, ustedes han tomado una decisión, acompañarnos. Para tomar esa decisión, para estar hoy acá, han tenido que negociar con ustedes. Dejaron cosas, han hecho... Bueno, por eso hablamos de la omnipresencia de la negociación. También el profesor Oscar Rodríguez Robledo, que a partir de ahora no es más profesor Oscar Rodríguez Robledo, sino que es mi amigo y compañero Rorro, nos va a hablar un poco sobre algunas consideraciones preliminares a la hora de negociar. Le vamos a presentar el proceso y las etapas que tiene el proceso, porque cuando estamos negociando muchas veces no somos conscientes de que esto responde a un proceso, qué es lo que tenemos que considerar en ese proceso y cuáles son sus etapas. Vamos a presentarles una reseña de los 7 elementos que conforman el corazón del modelo de negociación cooperativa o colaborativa que ha sido adaptada, y esto va a hablar un poco más Rorro, a nuestra idiosincrasia latinoamericana.
y vamos a conversar sobre cuáles son las fechas y la estructura del próximo taller, del próximo workshop que vamos a tener próximamente ahora en marzo. Así que, Rorro, querido, muchísimas gracias. Yo les estoy hablando desde Mendoza, Argentina. Gracias a la virtualidad podemos estar juntos en estos momentos. Y me gustaría que Rorro hablara un poco sobre estas consideraciones preliminares. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con todo gusto. Muy brevemente les cuento que en nuestro caso, nuestras proveniencias profesionales con Alejandro vienen de fuentes diversas. Él es un hombre con mucha experiencia en el mundo corporativo, ha tenido importantes cargos en empresas de las más grandes. Yo diría que él es un negociador nato que encontró su cauce natural cuando de la mano del profesor Fisher se forma en Harvard y a partir de ahí avanza. Fíjense qué interesante, mi procedencia es otra, porque en los inicios de la década del 90, en la República Argentina se decretó de interés nacional establecer la mediación como una forma alternativa de resolver conflictos. Y la verdad es que esto fue producto de que había una situación administrativa tribunalicia que estaba un tanto sofocada, por así decirlo, ¿no? Entonces, a la hora de tomar decisiones de política pública, el gobierno, en lugar de decir vamos a ser más juzgados, decide optar por una solución más creativa, más novedosa, mira hacia afuera, hacia otros países, y ve que había la posibilidad de pensar en un sistema que operara como filtro a la litigiosidad. Es decir, los conflictos sociales, por supuesto que en la esfera de lo personal y de lo comunitario siguen existiendo, pero lo que podemos hacer es tratar de gestionarlos de manera que puedan tener soluciones que no impliquen necesariamente un fallo judicial, ¿no? Que se concreten en una disputa judicial. Entonces es así que se decreta de interés nacional establecer la mediación. Y yo tuve la suerte, por esas cosas de la vida, la orientación, un poco la intuición y mi vocación, de ser parte de esa experiencia. Formé parte del primer centro de mediación de la República, luego de la Escuela Nacional de Mediación, pero todo ese grupo que empezamos desde cero, recibimos un entrenamiento, en general con profesores del extranjero, y uno de los temas que vimos fue el modelo de negociación cooperativa de la Universidad de Harvard. En la inteligencia de que cuando hablamos de mediación, estamos hablando en definitiva, de una negociación asistida, ¿verdad? En la mediación ocurre que dos personas que no han podido antes negociar por sí solas, recurren a la asistencia de un facilitador que los ayuda para tomar su propia decisión. Entonces, claro, era muy lógico que empezáramos a ser entrenados en negociación. Sobre todo en un momento que en nuestro país la negociación era algo que se daba como una actividad intuitiva. No había demasiados libros tampoco en esa época. Pero bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que desde esos años, les hablo de los años 90, principios de los años 90, y a instancias de formar parte del plan piloto de mediación de la Argentina, yo entré en el mundo de la negociación. Y luego con los años lo conocí a Alejandro y trabajamos juntos, compartimos muchas consultorías. Pero el tema es que fíjense, cuando decimos que nosotros nos dedicamos a la negociación en sentido ampliado, estamos haciendo referencia a que la negociación, por supuesto que incluye la negociación comercial, pero también incluye la negociación personal, también incluye la negociación social, también incluye, como decía Alejandro, hasta
un modo de reflexionar sobre nuestras negociaciones internas, de manera que, como bien lo señaló él, realmente nuestro enfoque, nuestra aproximación a la negociación es en un concepto muy ampliado, en donde la comunicación es el insumo básico. De hecho, en mi caso personal, luego de graduado como abogado, tuve más especialidades en comunicación y negociación que en leyes. Porque bueno, este ha sido un poco mi orientación, mi vocación. Los abogados podemos utilizar la ley como una referencia para hacer buenos acuerdos negociados, pero no necesariamente para litigar y para confrontar con el otro para que sea, digamos, el peso de la ley el que otorgue las soluciones a mis conflictos. En este sentido, nos parece que la negociación implica un gesto de una gran responsabilidad. Hacerse cargo de los propios conflictos y buscar la manera de autocomponerlos implica no ceder a la tentación de decir que otro lo resuelva por mí. Por supuesto que esto respetando la división republicana de los poderes y sabiendo que la garantía constitucional de los jueces que están para salvaguardar los derechos es algo que nos atañe, nos beneficia, nos corresponde y es un derecho de todos. Pero con Alejandro siempre decimos, hasta echar mano a ese último recurso, hay mucha tela para cortar. Así que, lo que yo quería hablar un poco es de estas consideraciones preliminares, ¿no? Antes de que empecemos a profundizar en una estructura metodológica, lo primero que uno tiene que tener a la hora de disponerse a sentarse en una mesa de negociación son objetivos claros. ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Qué es lo que necesito? ¿De qué no puedo prescindir? Entonces, pensar en que yo tengo que poder formular este objetivo de una manera, formularla en positivo, de una manera que sea realista, que se pueda cumplir, dentro del contexto en el que se da, pero a su vez que sea lo suficientemente desafiante como para obligarme a esforzarme por cumplir en su potencial máximo ese objetivo, pero que también sea proporcionado con las posibilidades que me da el contexto. Además de eso, un objetivo bien formulado tiene que ser ecológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que contemplar mis beneficios a corto plazo, pero no puede no considerar el mediano y el largo plazo. Y dentro de estos beneficios, considerando los factores como el riesgo, los beneficios, las contras, que sea ecológico significa que pueda sostenerse en el tiempo, que sea sustentable. Y para esto, aunque les parezca un tanto extravagante lo que voy a decirles, un objetivo bien formulado tiene que contemplar también los objetivos de los otros, cuando aspiramos a que estos objetivos nuestros puedan satisfacerse en una mesa de negociación. No hay manera de avanzar en una mesa de negociación sin tener nuestros objetivos claros, pero sin que estos consideren al menos que por el otro lado también va a haber objetivos a los que de algún modo vamos a tener que atender, aunque más no sea en un grado de aceptabilidad. Bueno, esta es una primera consideración que yo quería plantearles. Avancemos, Ale. Esto implica, como decíamos antes, un gesto de responsabilidad, ¿no? Porque en la negociación no hay una estructura procesal que nos proteja, que nos guíe. Cuando nosotros trabamos la litis en un juicio y le pedimos al juez que resuelva por nosotros, hay una estructura, hay garantías procesales, ¿verdad? Hay una guía. Pero cuando nosotros decidimos negociar, nos estamos autorregulando a partir de lo que seamos capaces de proponer y de generar con otra persona.
Y hay veces que esta otra persona no ve las cosas como nosotros, pero ya no en cuanto a la sustancia de lo que vamos a negociar, sino en cuanto a la forma. Entonces, esta autorregulación implica tener clara la responsabilidad de que parte de lo que se espera de nosotros en la negociación es que seamos capaces de liderar procesos que vamos construyendo con la otra parte. Avancemos, Ale. Imagínense no pensar que este es un momento, desde el marzo del 2020 en adelante, que es un momento especial en nuestra vida. Ya no en la vida de nuestro grupo, de nuestra comunidad, sino en la vida del planeta entero. Que estamos sometidos a una circunstancia de incertidumbre que aumenta las angustias, que restringe las posibilidades de socializar, que muchas veces nos hace entrar en procesos de ansiedad o de aislamiento que dificultan la comunicación. Entonces, en este momento particularmente, yo pensé que hoy podía ser interesante, lo vamos a ver en un par de minutos más, hablar un poco de la mejor utilización del canal con el que contamos hoy para comunicarnos y a través del cual se desarrollan la mayor cantidad de negociaciones en la actualidad, que por supuesto es el canal que estamos compartiendo ahora, es esta plataforma de streaming. Ale, sí. Claro, ¿para qué consideramos todo esto? Porque en definitiva, como decía Alejandro, las personas con las que ustedes han negociado la última vez, seguramente son las personas con las que van a volver a encontrarse en una mesa de negociación hacia adelante. Y esto requiere la construcción de relaciones trascendentes, relaciones que nos permitan asegurarnos la capacidad de seguir satisfaciendo objetivos en la mesa de negociación. Para esto, seguimos avanzando, Ale. Lo primero que tenemos que pensar es utilizar lo que tenemos para comunicarnos. Hoy lo que tenemos es relativamente pobre frente a lo que es la presencialidad y toda la riqueza de la comunicación analógica, porque tenemos que contentarnos con un canal restringido a una pantalla. Y esto no es solo para negociar, es también para la vida en general. De por sí esto implica un esfuerzo emocional, un gasto energético de nuestro cerebro muy, muy importante. Así que yo me permitiría darles algunas pequeñas recomendaciones acerca de cómo utilizar esta virtualidad para tratar de hacer un poquito más llevadera la comunicación restringida que tenemos hoy. Primero, cuando usted tenga la oportunidad, cuando le toque convocar, asuma el rol de anfitrión. No siempre va a poder ser así. Va a haber veces que usted va a ser invitado o a veces obligado en algunas circunstancias a tener que sentarse en una mesa de negociación. Pero cuando sea usted quien pueda invitar, asuma el rol del que agasaja. Usted, que es el anfitrión, es el que puede proponer, por ejemplo, que no se avance en negociaciones, en acuerdos o en comunicaciones hechas meramente a través del chat o del email. No renuncie a la riqueza que le da el video. Entonces, un primer gesto para atender bien a sus contrapartes en la mesa de negociación es considerar que el escenario que usted pone tiene que ser un escenario no solo que permita ser escuchado y comprendido, sino que permita hasta una cierta familiaridad en torno a lo visual. Yo les abro mi casa, ahí están mis libros, mis fotos, las fotos de mi familia, lo mismo Alejandro, porque eso es lo que quiero comunicar. Sí, seguimos avanzando, por favor, Ale.
Vamos a darle ritmo a esto. Entonces, si usted va a ser el anfitrión, y aunque no lo sea, usted primero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo abro una reunión de negociación, una reunión de Zoom en este caso, soy el que primero entra, soy el que está antes de la hora, soy el que admite y recibe a los participantes, y soy el responsable de crear un clima favorable. Por eso el saludo y el clima forman parte de la introducción a la construcción de relaciones trascendentes. No podemos pensar en ir al grano porque time is money and save it. El tiempo es oro. No. El tiempo es el tiempo. El tiempo forma parte del transcurrir de la vida. Para entendernos, tenemos que poder disfrutarnos, aceptarnos. Entonces, no entre unos minutos antes, salude, comparta algo de su vida personal, hable de alguna trivialidad, sabiendo que esto los va a predisponer mejor para poder sí luego entrar en foco y plantear una negociación metodológica, que es lo que vamos a ver después y que en definitiva es lo que planteó el famoso modelo de Harvard y que nosotros hemos trabajado durante tantos años. Entonces, una vez que uno generó este clima, que es un clima de conversación, de construcción de relación, entonces ahí sí, vayamos al foco, sigamos con la agenda, o sea, cuál es el motivo de la reunión, y también, dado que las reuniones virtuales suelen comenzar de una manera irregular, porque hay gente que por distintas posibilidades de acceso a Internet, porque la gente trabaja hoy, hace home office, y porque comparten los equipos, las computadoras, con sus hijos y con su familia, hay veces que entran un poquito más tarde porque no tuvieron acceso o tuvieron un problema de conexión. Entonces suelen tener un inicio irregular estas reuniones, de manera que cuando haya podido concretar la presencia de todos, identifique las restricciones, atendiendo a los problemas que pueden tener los otros, preguntando, todos contamos con el tiempo, yo pensaba que esta reunión nos puede tomar X tiempo, con lo cual podríamos agotar estos temas que son los que proponemos como agenda central. Identifique las restricciones de otros y si hay otro que no va a poder cumplir con ese diseño provisorio suyo, sea flexible y adapte la reunión a las posibilidades de todos. Es más importante que hagamos una reunión posible que no la reunión ideal que nos habíamos propuesto. Para esto y para beneficio de su cerebro, que va a consumir menos energía, utilice la pantalla más grande de la que disponga. Y también anímese a pedirle a todos los participantes que mantengan sus cámaras encendidas, porque para usted es importante verlos. Para su cerebro es doblemente importante, porque si no, aunque ustedes no sean conscientes, el cerebro, para interpretar y decodificar todos los mensajes comunicacionales que vienen del otro lado, el cerebro hace un esfuerzo adicional. Así que utilice el mejor dispositivo que tenga. Cuando trabaje en reuniones de negociación en donde están involucrados sus equipos, o sea, cuando usted esté acompañado de más gente, identifique los roles. En la preparación de su negociación tenga estipulados cuáles son los roles de cada uno, quién va a dar lectura a la agenda y, sobre todo, que cada quien tenga la información con la que tiene que contar. Y finalmente, miren, esto no es para nada menor, considere utilizar hardware alternativo para la comunicación interna con sus equipos de trabajo en la negociación. ¿Por qué? Porque ya tenemos múltiples ejemplos de pequeños accidentes domésticos que han ocurrido, porque en el dispositivo que estamos utilizando, de pronto en lugar de mandar un chat privado, lo mandamos hacia todos los participantes de la reunión de Zoom,
o porque aparece alguna persona de la familia en circunstancias no demasiado adecuadas para esta situación. Entonces, piense que usted puede tener, para manejarse con su equipo, con su empresa, con los de su, digamos, lado de la negociación, la utilización de un aparato que no sea exactamente el mismo con el que está transmitiendo el streaming de la sala principal. Y luego, esto no lo tenemos escrito, pero me la digo a mí mismo y se las propongo para ustedes. Consideren la brevedad. Consideren la brevedad. Las reuniones virtuales que podemos acotar, luego de haber hecho nuestra socialización inicial, de haber tenido unos minutos de amabilidad, de saludos y de generación de clima, traten de que sean, dentro de lo posible de la agenda, lo más concisas y breves posibles, porque esto permite la mayor calidad de concentración de los participantes. Cuando empezamos en un devaneo de temas en donde se van estirando los temas porque se salen de la agenda inicial, la reunión empieza a desgranarse, empieza a perder efectividad. Así que bueno, esto era simplemente como compartir la experiencia que ustedes ya tienen desde hace mucho tiempo. Esto no es totalmente nuevo. De hecho, en las compañías, digamos, las videoconferencias se utilizan hace mucho tiempo. Desde marzo del año pasado se utilizan obligatoriamente. En la educación, en las universidades, en los colegios se trabaja con esta herramienta. Pero lo que todavía no ha habido es un trabajo reflexivo acerca de cuáles son los costos colaterales y eventualmente cómo podemos aprovechar al máximo los beneficios que nos da la herramienta. Por eso nos permitimos traer estas pequeñas recomendaciones que se suman a la sustancia a la que ahora se va a referir Alejandro. Bueno, hay algunas palabras que me gustaría reflexionar antes de lo que Rorro vamos a presentar ahora, que son, una de ellas es la palabra recomendaciones, ¿no? Y eso es, ténganlo presente, porque tanto hoy como durante el taller, si nos acompañan el taller, lo único que van a escuchar de nosotros son recomendaciones. No creemos que existe la bala de plata que mata a todos los vampiros. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay un modelo que sea milagroso. Sí es muy poderoso, no es milagroso. Ahora, recién también Rorro habló de cuál era mi formación. Bueno, sí, yo soy licenciado en Administración de Empresas, yo provengo del mundo del marketing, tengo un MBA en marketing, y 20 años de mi vida trabajé en compañías multinacionales a raíz de una pelea que tuve con el cliente número 1 de la última compañía que yo trabajé en relación de dependencia, es que me pregunté dónde podía aprender algún modelo, alguna metodología que me ayudara a resolver los diferentes puntos de vista que tenemos con otros seres humanos, que no sea de una manera grosera ni violenta. Y tuve la fortuna de ir en el año 1998 a la Universidad de Harvard a formarme con el profesor Roger Fisher. Y este modelo que lo vamos a presentar hoy brevemente y lo hacemos muy profundamente durante el taller, a mí me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque comprendí que el otro tiene derecho a pensar como piensa. Y yo también. Ahora, ¿de qué manera podemos articular esos diferentes puntos de vista si queremos construir una relación donde el largo plazo está involucrado? Este modelo, que vamos a verlo en su corazón sintéticamente, pero no por eso sin profundidad, se van a dar cuenta que es un modelo de sentido común organizado. Muchos de ustedes van a tener la sensación de que lo hacen de manera intuitiva, a lo mejor no metodológica, pero lo hacen. Ahora, hablamos de que en la negociación muchas veces no somos conscientes de que responde a un proceso. El proceso que profundizamos durante el taller con dinámicas, con ejercicios, bueno, tiene 3 etapas. La primera etapa es, y está también vinculada con el primer punto de las consideraciones preliminares que habló Rorro, con tener los objetivos claros. Bueno, esa etapa es la etapa de la preparación previa.
y valga la redundancia, porque muchas veces me dicen, che, Alejandro, si es preparación, es previa. Gente, tengo entendido que la redundancia es útil para reafirmar conceptos. Y también mi abuelita me decía, lo que abunda no daña. Y le doy tanta importancia a esta etapa de la preparación que me gusta poner preparación previa. Ahora, ¿en qué nos tenemos que preparar cuando vamos a negociar? Gente, sin ninguna duda, saber sobre la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Lo que vamos a negociar. Pesos, besos, abrazos, porcentajes, descuento, si fuese una negociación profesional o comercial. Ahora también me tengo que preparar en la forma. Y hoy más que nunca, hay que prepararse en la forma. Y acá me gustaría volver a poner la PPT que puse recién y que nos habló Rorro. Es decir, prepararme en todo lo que es para negociar en la virtualidad. Gente, hoy cambió sustancialmente la forma de negociar porque no puedo negociar en el 90% de los casos en forma presencial. Probablemente, y si tenemos la fortuna de que el mundo esté vacunado en un año, volvamos a la presencialidad. Pero hoy tenemos que ser extremadamente cuidadosos en la forma. Y sin ninguna duda, y muy pocas personas hablan de que también necesito prepararme en mi estado interior realista. Es decir, no estar ni muy perseguidor, no creerme que yo soy Superman y el rey del mambo, y tampoco soy miserable. Tengo que ir a negociar en un estado interior realista. Estas cosas las profundizamos durante el taller con dinámicas. Ahora, otra de las etapas, y sin ninguna duda sustancial al momento de negociar, es la negociación propiamente dicha, donde yo voy y estoy con el otro en esa mesa de negociación. Y una tercera etapa, que entendemos que es sustancial también, es lo que hace cualquier entrenador con su equipo, que es ver qué pasó en la negociación, la revisión de las etapas anteriores. Y en esta revisión, ponerme a reflexionar simplemente qué cosas funcionaron, a qué se debe que esto funcionó, qué cosas debería ser diferente y debido a qué tendría que ser diferente. Y de todas estas cosas que funcionaron, bueno, ahí estoy en condiciones de generar mi propia regla general. ¿Por qué digo mi propia regla general? Gente, porque todos nosotros somos personas que tenemos personalidades que pueden diferir sustancialmente. Lo que para mí funciona a la hora de negociar, no necesariamente funciona para Rorro. Rorro es abogado, viene del mundo del derecho, yo soy graduado en administración, mi cerebro funciona diferente. Bueno, esto que nos hace diferente es lo que juntamos en un taller para que sea complementario, juntamos estas experiencias. Antes de presentarles este corazón de la metodología brevemente, me gustaría que Rorro nos hablara un poco sobre uno, y te diría que es el elemento del cual se desprenden los otros. ¿Y por qué negociación cooperativa? Gente, básicamente hay dos modelos, pueden haber matices dentro de esos modelos de negociación. Uno es la negociación distributiva. Yo gano, el otro pierde, o viceversa, yo pierdo y el otro gana. Habitualmente es de corto plazo. Y cada vez que yo quiero sacarle ventaja al otro, pónganse a pensar si se tienen que volver a sentar en una mesa de negociación con ese otro, ¿cómo les va a ir? Y la negociación cooperativa es negociar con el otro, hombro a hombro, no hombro contra hombro. Gente, y se darán cuenta que hoy en el mundo la colaboración es sustancial para que avancemos como seres humanos. Reflexionábamos con Rorro diciendo, este es un modelo que tiene más de 40 años, pero es un modelo atemporal. ¿Por qué es atemporal? Porque funcionó para nuestros ancestros, funciona para nosotros y va a seguir funcionando. Se van a dar cuenta que es un modelo de sentido común organizado. Rorro. Bueno, siguiendo con esta línea de pensamiento, ¿no? Y para, si ustedes quieren, ponernos a pensar un poco de cuál es el rasgo distintivo, la originalidad
que en su momento resultó disruptiva que proponía el modelo de Harvard. Pensemos en esto. Las personas, cuando enfrentamos una situación, como puede ser un conflicto de intereses, que da lugar a una mesa de negociación, usualmente adoptamos una posición, ¿verdad? ¿Una posición qué es? Bueno, es el punto de inicio. Es una declaración. Es una declaración en donde yo digo, yo pretendo que usted me pague tanto. O yo pretendo que usted retire las tropas que tiene en la frontera. O lo que fuere. O yo pretendo que usted lo que fuere. Pero es una declaración. Esta declaración tiene un sentido. Desde algún lugar empezamos. Ahora, cuando esto se consolida y se fundamenta la posición, máxime cuando se la sostiene en valores, en creencias, la posición suele transformarse en una suerte de reducto, en una suerte de fortaleza amurallada. Entonces, desde nuestra posición, vamos a resistir los embates de aquel que no piensa como yo. En general, ¿verdad? Claro, entonces desde ahí vamos a negociar. Ahora, en el fondo, todos sabemos que si esta fortaleza amurallada permanece incólume, será porque de algún modo hace ceder al otro, o al revés, o el otro nos hace ceder a nosotros. Porque si ambas posiciones permanecieran incólumes, es obvio que no puede haber negociación que no implique una pérdida. ¿Se entiende este concepto? Quiero que lo piensen bien. Si yo tengo una posición inamovible, esta es mi última posición, lo toma o lo deja, como solemos ver en tantas escenas cinematográficas, inclusive donde se nos habla de posición, de posiciones extremas, estrictas. Claro, lo toma o lo deja, quiere decir que yo estoy condenando a que ese proceso de negociación, desde mi posición y desde la del otro, contemple necesariamente una pérdida. Porque si no, no puede haber ningún modo de acercar las posiciones. Ahora, claro, fíjense qué interesante. Como todos sabemos intuitivamente que esto siempre ha sido así, es que la humanidad tempranamente inventó el regateo. Como sabemos que para poder llegar a un acuerdo con otro, algo vamos a tener que perder, con las comillas del caso, es que nuestra posición inicial suele tener una pretensión adicional para cubrir la pérdida. Entonces arrancamos desde una posición un poquito más extrema. Ahora, claro, nosotros no somos los únicos listos. En el otro lado también piensan que esto les puede servir. Entonces ellos también radicalizan su posición. ¿Para qué? Para tener tiempo de bajar un poquito y de ir corriéndose desde esos dos extremos hacia un lugar que podríamos denominar más cercano a la razonabilidad de un centro equidistante. Si lográramos eso, esa equidistancia es percibida por un observador ingenuo, un tercero, es percibida como
como una solución salomónica. Cuanto más equidistante es, más salomónica, ¿verdad? Resulta legítima, resulta justa. ¿Por qué? Y bueno, porque uno cedió un poquito, el otro cedió otro poquito, para encontrarse allí. Ahora, de algún modo, esta es una pantomima o una coreografía de una danza que todos hemos aprendido a bailar, que tiene unos determinados pasos para finalmente encontrarnos en el medio. Esto de lo que les hablo existe todos los días en todos los escenarios del mundo, en todas las ferias, en todas las negociaciones interpersonales. Uno pide un poquito más porque sabe que va a tener que bajar. El otro ofrece un poquito menos porque sabe que va a tener que ceder. Con miras a alcanzarnos en algún lugar cercano a la equidistancia, a la solución justa. Ahora, piensen ustedes en términos de proceso. Esto resulta altamente ineficiente, porque todos nos embarcamos en un proceso que parte de un punto que sabemos que vamos a tener que abandonar. Entonces, en términos de costo, de eficiencia, es un proceso ineficiente. Ahora, salvo que ustedes me digan que el regateo forma parte de una característica cultural que lo hace apreciable en términos de construir relaciones significativas. Cosas que acá con mi amigo y colega hemos aprendido en algunos viajes, por ejemplo, hemos tenido algunas experiencias increíbles en el mundo árabe, por ejemplo, en Marruecos particularmente, en donde si uno no regatea, el otro se ofende. Aunque uno acepte el precio que le están pidiendo, el otro se ofende porque lo que aspira es a utilizar ese ámbito del regateo como un modo de socialización para después festejar ese encuentro. Entonces, cuando esto es así, yo digo, bienvenido el regateo, construye relación. Cuando uno se deja un pequeño margen para tener una atención con el otro, lo que está haciendo es considerando que esta pequeña sesión adicional que hago tiene que ver con construir relación. Ahora, si yo pienso en una negociación seria, compleja, con objetivos que pueden ser contrapuestos o al menos pueden ser percibidos como contrapuestos, en una mezcla de distintos intereses, en donde los hay contrapuestos, los puede haber comunes y los puede haber diferentes también. En donde por lo general nosotros de los intereses diferentes a los nuestros, que puede tener el otro señor, no sabemos nada a priori. Pero sí nos imaginamos todos los que tienen contra nuestra y algunos que podemos tener en común. Y los diferentes, que son una moneda de cambio, son una pepita de oro en el tamiz del buscador que tamiza arena hasta que aparece esa pepita de oro que genera valor en el proyecto. Entonces, para darle el pase a Alejandro y que él les muestre un poco cómo esto se completa en el modelo metodológico de Harvard, pero el descubrimiento esencial, nodal del modelo de Harvard, es que reemplaza la negociación por posiciones por la negociación en base a intereses.
Y como esto suele no ser entendido, porque también suele no ser bien explicado, y nos quedamos con las fórmulas simplistas de que la negociación colaborativa es que todos estamos dispuestos a perder un poquito para que todos ganemos, es que a veces, en lugar de la aceptación que merece, la propuesta puede merecer un rechazo en el duro mundo corporativo, en donde en la empresa te dicen, el objetivo de la empresa es ganar dinero y rendirle a los accionistas a fin de año. No es que a todo nos vaya bien ni ser solidarios. O sea que no me vengan con el win-win. Pero claro, si el win-win está muy mal explicado de esa manera. El win-win no es disponerme yo a perder para que el otro gane. De ningún modo es así. Pero sí es la consideración estratégica del interés de los otros como funcional a un proceso que yo elijo porque es el más eficiente. En coincidencia con lo que hablábamos antes del objetivo bien formulado, que es ecológico. Yo tengo que plantearme un objetivo que sea cumplible, que sea realista, que sea verificable, que sea cuantificable, pero que contemple el contexto en donde los intereses de los demás también tienen un lugar. Bueno, amigo, adelante. Bien, yo les voy a presentar ahora, ojo, no es no utilizar el regateo. Yo decía, vamos a hablar en el taller, podemos profundizar estos temas. Simplemente darnos cuenta que el regateo, si yo quiero construir relaciones donde el largo plazo está involucrado, algunas veces tiene riesgos. Pero no es utilizarlo, sino ser consciente de los riesgos que están involucrados. Ahora, les voy a presentar los 7 elementos de una manera conceptual y se van a dar cuenta que es sentido común organizado. Gente, son 7 elementos que estos investigadores de la Universidad de Harvard detectaron como presente en toda negociación que tenía un buen resultado. Y el primer elemento, el elemento central de este modelo, es el que estaba mencionando Rorro, es decir, intereses. No las posiciones, sino intereses. ¿Y qué son intereses en esta metodología? Son nuestras verdaderas necesidades. No es tan solo lo que quiero, sino lo que realmente necesito. Muchas veces, imagínense metafóricamente que ustedes están frente a un iceberg. Lo que fácilmente yo puedo identificar en un iceberg es la parte que está sobre la línea de flotación. Bueno, esa parte en una negociación pasa igual. Muchas veces llego a la negociación, digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero tal cosa. Cuando digo quiero tal cosa, un porcentaje, un descuento, un número, estoy frente a una posición. Los intereses son subyacentes a las posiciones y es lo que los seres humanos realmente necesitamos. Si ustedes ubican la pirámide de las necesidades del hombre de Maslow, lo que está en la base de la pirámide son nuestras verdaderas necesidades. Sintéticamente, si ustedes quieren darse cuenta si están frente a un interés o a una posición, asocien la posición con la palabra quiero, intereses con la palabra necesito. Ahora, una vez que yo conozco mis intereses, que tengo claro mis objetivos, para satisfacer estos intereses, estas investigaciones dicen, miren, generen opciones. ¿Qué son las opciones? En este modelo son las propuestas que el otro trae a la mesa de negociación o que yo llevo a la mesa de negociación. ¿Propuestas para qué? Para satisfacer intereses en la mesa de negociación. De los 7 elementos, opciones, está asociado con la creatividad. Acá es donde agrego valor en una mesa de negociación. Ahora, ¿qué pasa si no funciona en la mesa de negociación? Bueno, a ver, hay otro de los 7 elementos que es el que me dicen, tenerlo presente. Cuando estés pensando en opciones, que estas propuestas
sean legítimas. ¿Qué son los criterios de legitimidad? Gente, son patrones objetivos independientes de la voluntad de las partes. ¿Para qué? Para apoyar mis propuestas, mis opciones. En el mundo profesional o comercial van a encontrar, no sé, tasaciones, evaluaciones, los usos y costumbres muchas veces. Estas tasaciones, evaluaciones hechas por quién? Por un tercero, independiente de la voluntad de las partes. Rorro es abogado. Bueno, cuando un abogado presenta un escrito, fundamenta su petición en leyes, en reglamentos, en jurisprudencia. Yo voy a ser mucho más persuasivo si lo que yo es legítimo. Ahora les decía que si esto no funciona en la mesa de negociación, dice el modelo, me dice, mira, desarrolla alternativas. ¿Y qué son las alternativas? Alternativas son todas las soluciones que yo tengo para mí fuera de la mesa de negociación. Lo que yo puedo hacer sin el otro. No preciso la voluntad del otro, ni la aprobación del otro, ni el consentimiento del otro. Son las cosas, las soluciones que el modelo me ofrece fuera de la mesa de negociación. En la pantalla ustedes pueden observar que dice MAN. MAN significa mejor alternativa a un acuerdo negociado. Y estos conceptos son los que profundizamos y desarrollamos durante el taller. Ahora, estos 4 elementos, si funcionan, quedan comprendidos en un quinto elemento, el compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Muy simple, gente. Lo que yo digo que voy a hacer o no voy a hacer. Lo que el otro dice que va a hacer o no va a hacer. Y acá les decimos o les recomendamos cuando sellen, acuerden, cierren un compromiso, que estos sean perdurables. Ahí dice inteligente, es una palabra ambigua, que sean realistas, que se puedan cumplir, que sean suficientes, que contemplen el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, y que sean operativos, que ambas partes conozcan con claridad cuál es el rol que tienen que desempeñar para llevar a cabo ese compromiso. Gente, acá tienen 5 elementos, en realidad yo iba en la pantalla dice que son 7. Bueno, estos 5 elementos hacen a la sustancia, a lo que yo vengo a buscar a la mesa de negociación. Los otros 2 que quedan hacen al proceso, a la forma en que yo vengo a buscarlo. Y uno de ellos es la comunicación. Y por comunicación simplemente entendemos todos los mensajes verbales y no verbales que intercambiamos los seres humanos. Gente, es imposible no comunicar. Yo comunico con lo que digo, con lo que no digo, con lo que hago y con lo que no hago. Y en este contexto de negociación virtual, el tema de comunicación es central, porque nos perdemos muchísimo del mensaje no verbal que estamos intentando transmitir. Y finalmente, el otro elemento que hace a la forma es la relación. ¿Y qué es la relación en esta metodología? Ser amigo del otro, gente, si son amigos del otro, mucho mejor. Pero construir una relación donde el largo plazo esté involucrado implica tener conciencia de que el otro tiene el derecho a pensar diferente a mí. El punto es qué hacemos para dirimir esas diferencias, y nuestra recomendación sería, gente, miren, respeten el punto de vista del otro, no descalifiquen al otro. Y esta es una forma, o es sintéticamente la presentación del modelo, y yo les podía preguntar, ¿alguien ve en la pantalla algo que sea de ciencias ocultas, de logia? Gente, esto es sentido común organizado. Todos los presentes en esta reunión tenemos necesidades. A esas necesidades, imagínense que es una planilla de cálculo. Bueno, hay una celda que le pone intereses. Todos nosotros llevamos propuestas, recibimos cotidianamente diversas propuestas. Esas son opciones. Probablemente el único elemento que puede hacerles un poco de ruido son los criterios de legitimidad. Pero si ustedes se ponen a pensar en vuestro trabajo, en las leyes, en los reglamentos, probablemente la gran mayoría de ustedes transita por una ciudad donde hay leyes de tránsito. Bueno, ahí tienen criterios de legitimidad. Compromiso, llegamos permanentemente a acuerdo. Comunicación es imposible no comunicar.
y la relación está presente en toda relación con los seres humanos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no conocen esta metodología? Bueno, yo puedo liderar procesos de negociación con un modelo que también presentamos en el taller, que funciona en forma dinámica. Y es otra forma de presentar la metodología. Por supuesto que siempre el corazón de este modelo son intereses. Les recuerdo lo que realmente necesito. Ahora, muchas veces, buscando opciones para satisfacer intereses, descubrimos nuevos intereses. Y ahí empieza a funcionar el modelo como un sistema. Gente, hace varios años atrás, yo estaba buscando automóviles que podía adquirir y aparecieron los automóviles con airbag. Bueno, apareció un nuevo interés mío, que es la seguridad. Difícilmente hoy compro un automóvil que no tenga cinturón de seguridad o que no tenga un sistema de airbag. Y así, para generar opciones o buscando legitimar mis opciones, voy construyendo un círculo. A este círculo le llamamos círculo de creación de valor. Es el motor de la creatividad. Y en estos tres elementos donde les vamos a recomendar prácticamente permanecer en toda negociación, explorando intereses, teniendo los objetivos claros, generando propuestas diversas, creativas, de beneficio mutuo, generando opciones y fundamentalmente que sean legítimas. Ahora, no podemos permanecer in eternum en este círculo. Durante el taller les presentamos dos caminos para salir. Uno de ellos lo llamamos sí no. Imagínense que estoy negociando con Rorro y yo con Rorro no fui capaz de explorar intereses, generar opciones que sean legítimas. Bueno, el modelo me dice, si eso no sucede en la mesa, andate a tu alternativa, a esa que llamamos MAN. Y la otra forma de salir del círculo la llamamos sí. Sí con Rorro, sí fuimos capaces de explorar intereses, generar opciones que sean legítimas, bueno, juntos nos vamos al compromiso. Y acá tienen nuevamente los 5 elementos que hacen a la sustancia. Me queda la comunicación y me queda la relación. Gente, estos 2 elementos, la comunicación y la relación, hacen al sistema, les diría, como un efecto palanca sustancial. Muchas veces nos contratan para hacer diagnósticos de clima laboral en las organizaciones. El 80% de las dificultades que encontramos en las organizaciones y entre los seres humanos está en uno de estos 7 elementos, la comunicación. Y el enorme efecto palanca que tiene en el resto del sistema. Gente, si la comunicación no funciona, olvídense de que funcione el resto del sistema. Me imagino que pueden tener dudas, que pueden tener preguntas. Bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a abrir ahora un espacio para poder responder algunas preguntas. Tenemos un moderador que va a acercarnos a aquellas que sean más relevantes al contexto general del grupo. Y les recuerdo la fecha de nuestro próximo workshop. ¿Y por qué workshop? Acá les voy a hablar no en inglés, sino en castellano, taller. ¿Qué diferencia hay entre una conferencia o un curso o un taller? Sustancial, gente. En una conferencia o en un curso ustedes van a encontrar un experto o un profesor y van a intercambiar, ¿pueden estar de acuerdo o no? Un taller es una actividad pedagógica que está diseñada para aprender a aprender. ¿Qué significa esto? Que van a aprender de vuestras propias vivencias. Es extremadamente interactivo. Ya hemos tenido varios talleres, estamos diseñados para que, participen activamente todos los grupos, por eso son grupos reducidos, porque si no tiempo se nos iría a cualquier lado. ¿Cuáles son las fechas del próximo taller? Empieza el jueves 13 de mayo, martes 18, martes 25 y jueves 27. Y muchísimas gracias de parte de mi querido amigo Rorro y por supuesto de mi parte. Quedamos
A la espera, Hernán, de cualquier duda, consulta. Agradecemos muchísimo, muchísimo la participación de todas las personas de todos los países de Latinoamérica. Los abrazamos, en mi caso, de Mendoza, Argentina, Rorro de Buenos Aires. Ahora le paso el micrófono y bueno, esperamos verlos en nuestro taller y pasado este virus que nos tiene a todos bastante preocupados, verlos físicamente porque vamos a volver a trabajar en toda América Latina. Así que muchísimas gracias. Hernán, dejo de compartir pantalla. Hernán, ¿estás? Sí, acá estoy, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Ahí a través del chat están agradeciendo, están muy conformes por este espacio. No sé, Rorro, antes de que vayamos a las preguntas, si querés agregar algo. No, simplemente quisiera agradecer, por supuesto, a Universitas y a mi colega y querido amigo Alejandro, y a todos los que se han hecho un rato para compartir alguna experiencia y alguna propuesta como la que hemos hecho. Pero sí quisiera dejar establecido esto. La negociación es un acto de responsabilidad. Si en un momento como el que atraviesa el mundo, nuestros dirigentes, de todos los países hablo, tomaran conciencia de lo importante que podría ser que para satisfacer sus propias necesidades atendieran a las de los demás, creo que estaríamos en mejor circunstancia entre todos para hacerle frente y ponerle fin a esta pandemia. Y me parece que eso requiere de mucho más diálogo y de mucha más negociación y de mucha más negociación eficiente que dé lugar a acuerdos posibles, realistas, ecológicos, que de confrontaciones. Así que si alguna vez la negociación ha valido la pena, me parece que en este momento más que nunca. Bueno, un placer compartir el espacio con ustedes y quedamos a la espera de las preguntas que ustedes quisieran formular. Perfecto, muchas gracias, Rorro. Voy con algunas preguntas. Wilmer Morales dice, ¿cómo respetar si el otro no respeta? Muy buena pregunta. Doctor. A ver. Ustedes van a tener, como ya lo anticipó Alejandro, la respuesta a todas las inquietudes, como la de Wilmer en este caso, en alguno de los elementos del modelo. Entonces, fíjense, yo voy muy brevemente, pero voy a intentar anticiparles las respuestas que van a obtener ustedes en nuestros talleres. Le vamos a decir, contás con una estructura metodológica altamente probada, a través de experiencias en muy diversos escenarios, inclusive en escenarios de situaciones de crisis donde hemos tenido oportunidad de trabajar con Alejandro. Entonces, la invitación es la comprensión del modelo para que la respuesta a tu pregunta, Wilmer, pueda salir de alguno de los elementos del modelo. Entonces vos fíjate, yo te contesto simplemente esto. Si la ofensa del que no te respeta es tal que te resulta intolerable, que pensás que no tiene posibilidad de ser revisada, el modelo te va a decir, construí alternativas que te permitan prescindir del que te ofende. Ahora, ¿ven? Lo que decía antes Alejandro, si sí, pasa tal cosa. Si no, el modelo me enseña que la construcción de alternativas, aunque esté por fuera de la mesa de negociación, es un elemento clave en el desarrollo de las negociaciones.
porque aunque parezca paradójico, el poder de negociación, que es un tema tan crucial y tan importante y del que tanto hablamos y tanto se nos pregunta, aunque parezca paradójico, el poder de negociación no se construye en la mesa de negociación. Se construye antes y por afuera, para que cuando yo vaya a sentarme a la mesa de negociación, ya cuente con lo que yo creo que es mi poder y lo relacione con lo que yo creo que puede ser el poder del otro, que estará dado por las alternativas del otro. Entonces es una ecuación muy interesante para trabajar y darme un baño de realidad acerca de lo que yo puedo pretender obtener o no. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba objetivos claros, contextualizados? Porque yo me puedo poner un objetivo que sea inalcanzable y soy un Don Quijote. Entonces mi objetivo tiene que ser inherente a lo que yo pretendo y a las posibilidades del contexto. Y si no las puedo lograr en esa mesa de negociación, porque este señor, por ejemplo, no respeta, tengo que haber generado las alternativas para poder negociar con quien respete. Muy bien. Esta es una primera respuesta. Otra respuesta posible es, hay veces que el que no respeta, o el que nosotros sentimos que no nos respeta, en realidad no nos quiere ofender, solo que no sabe o no puede hacer algo mejor porque está emocionalmente impedido. Si entonces, a diferencia del otro ejemplo, nosotros consideramos que este puede ser el caso, cuando nos entrenamos en negociación y en el manejo de la comunicación y la relación, aprendemos a tener un cierto control de la emoción propia para saber cómo, si yo soy capaz de desviar eso que yo percibo como agresión y de reformularlo y de correrlo hacia otro lado, porque tengo el manejo de mi propia emoción entrenado, entonces puedo lograr que el otro de pronto entienda de que ese no respetar no genera una escalada simétrica de mi parte del conflicto. El otro grita, yo cada vez hablo más bajo. Ahora, claro, si mi ego se siente lastimado y yo digo, yo no puedo permitir esto, si él grita, yo tengo que gritar más que él, mi respuesta es egoica, pero no es estratégica. Entonces, ¿se dan cuenta? En un caso, en un ejemplo, el modelo te enseña, en este caso, la recomendación, como decía Ale, es apelar a tus alternativas. En otro caso, atendiendo a la relación, yo puedo decir, puedo generar condiciones para trabajar mi relación, mejorando la comunicación y siendo capaz de liderar un proceso en donde de a poco voy no solo pudiendo controlar mis emociones, sino también pudiendo influir en las emociones del otro. Esta es una respuesta breve, estimado Wilmer. Nosotros... Yo te diría, no, exactamente, es breve porque el tiempo no nos da, ¿no? Ahora, Claro. el modelo te ofrece eso, ¿no? Ahora, yo digo, pónganse a pensar una cosa. Si yo estoy sentado en una mesa de negociación con otro ser humano que de pronto agrede o que de pronto grita, es porque ese ser humano tiene algo que yo necesito. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Mire, no reaccionar. Y acá vemos, todo esto lo vemos durante el taller. No reaccionar porque no les conviene. Porque fundamentalmente lo que pierden de vista sin reaccionar son vuestros intereses. Y para no reaccionar, por supuesto que hay que estar preparado, ¿no? Pero sería una respuesta sintética. O me voy a mi alternativa, o si me quedo en la mesa de negociación, soy consciente que no me conviene reaccionar. Y ojo, tengan presente esta palabra. No me conviene, porque el otro tiene algo que yo necesito. Y por supuesto que con el entrenamiento podemos buscar modelos, metodología para no reaccionar frente al otro. Espero que hayamos podido resolver alguna
parte de la pregunta. Muy buena pregunta. Perfecto, Alejandro, Oscar, ahí están poniendo a través del chat que fue muy clara la ¿Están? respuesta. Vamos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien, vamos con Perfecto. otra pregunta. Dice Luis Daniel Martínez, cuando se negocia con un negociador duro, que adopta posturas extremas, que no escucha y cree tener siempre la razón, ¿qué estrategias recomienda? Mm. Bueno, Bueno, pues sería como similar. es muy similar a la otra pregunta, ¿no? La respuesta. Miren, para que vean hasta dónde podemos profundizar esto, no nos da el tiempo ahora, pero para que vean hasta dónde podríamos buscar las explicaciones. Pero de todas maneras, ¿sabés qué? Me encanta. Me Sí, encanta claro, porque esto es lo que nos pasa todos los días en la vida real. por supuesto, Lamentablemente no tenemos claro. tiempo, ¿viste? Pero es excelente la pregunta porque nos pasa cotidianamente. Entonces, miren, adelante, Rorro. No, pero simplemente para mostrarles que hay respuestas estratégicas. Frente a la simetría, cuando hay una propuesta simétrica desde el punto de vista psicológico, lo que suele funcionar, que es lo que quizás hace un terapeuta con un paciente rebelde, rebelde por su, digamos, por su cuadro clínico, es ofrece complementariedad. Pero no porque la complementariedad esté bien y la simetría esté mal. Porque si la patología estuviera por el lado de la complementariedad, el terapeuta trataría de intervenir simétricamente para romper la complementariedad patológica. O sea, por eso se les llaman intervenciones paradójicas. Lo que uno tiende a hacer es responder con lo mismo, y eso muchas veces no funciona. Lo que es estratégico, que si alguien grita, yo por ahí no grite nada. ¿Hasta qué momento? Hasta que el otro se dé cuenta de que en realidad, si lo que quería era ver si podía generar una especie de duelo, no le funcionó. Entonces por ahí el otro va a empezar a darse cuenta de que no tiene mucho sentido, que no le está gritando a nadie o que no es de interés o que en realidad... Entonces por ahí pasaron dos cosas. El otro que alza la voz tuvo un espacio catártico en donde pudo soltar un poco de emoción, y nosotros con una intervención paradójica, tan simple como yo les decía recién, ¿no? Podemos llevar a ejemplos más complejos, pero tan simple como yo hablar cada vez más bajito, al final logro que el otro finalmente baje la voz porque en algún lugar quiere escuchar mi respuesta. Pero lo que quiero decir es que la idea es que sean ustedes los que puedan liderar y no los que reaccionen a la jugada del otro. Porque si no estamos presos del que sabe negociar, del que no sabe negociar, del que es duro, del que es blando. Yo siempre juego el juego del otro. No es la idea. Ahora, para poder hablar de esto, como ustedes ven, más allá de los 7 elementos del modelo, que es una estructura metodológica, lo que podemos hacer es profundizar en cada uno de esos elementos a través de infinidad de información y de conocimiento que nos dan disciplinas científicas, como son la neurología, qué pasa con el funcionamiento cerebral, como lo es la antropología, qué es lo que ha regido desde épocas arcaicas la conducta de los hombres, cómo es la psicología, cómo es la economía, para que podamos profundizar esto y ustedes se den cuenta de que los 7 elementos no son una receta vacua. No es, haga primero el paso 1, después el paso 2, después el 3. No es una receta. Son las sesudas conclusiones de un proyecto de investigación que empezó en Harvard con un trabajo de campo, no con algunos iluminados dentro de un laboratorio pensando que podía ser lo mejor desde lo abstracto. No. Todo lo contrario. Fue un trabajo de campo muy importante en donde se estudiaron las respuestas de aquellos a los que les había ido bien en la vida y decían, a mí me va bien porque yo siempre hago esto, yo hago aquello otro. Pero claro, lo que estos
estudiosos, estos investigadores pudieron ver, es que primero, eso no estaba sistematizado, que cada cual daba la respuesta porque cada cual habla acerca de cómo le ha ido en la feria, decía mi abuela. Pero lo que sí pudieron ver, con esa masa crítica que generaron de información, de la realidad, fue que había comunes denominadores. Entonces, los 7 elementos del modelo se constituyen en la síntesis, en el común denominador, de conductas humanas exitosas. Y cuando ustedes se van familiarizando, como ocurre a medida que vamos trabajando en las dinámicas, en los talleres, se dan cuenta de cuán congruentes son los 7, que no hay ninguno que pueda estar sin el otro y que todos tienen alguna vinculación. Y que todos conforman un sistema congruente, dinámico, que nosotros lo utilizamos en 3 etapas distintas, como dijo Alejandro. Lo utilizamos como estructura metodológica para prepararnos antes de ir a negociar, luego lo utilizamos como estructura metodológica para guiar la negociación en la mesa, y luego, y no menos importante, lo utilizamos como espacio reflexivo para que nos guíe en poder determinar el éxito y la oportunidad de mejora continua de nuestras negociaciones. Bien, Oscar, muchas gracias. Vamos con 2 preguntas más que están por ahí relacionadas. Cristian Giangrave dice, cuando en una negociación se empieza con desventaja, ¿cómo podemos no caer en la mera aceptación de lo que el otro quiere? Y Nati Watkins dice, en algún momento me dijeron que es mejor que la contraparte primero diga sus condiciones y que luego siente las mías. ¿Es así o el orden de los factores no altera el producto? Bueno, a la primera, vuelvo otra vez a lo que ya hemos insinuado que Alejandro te sugiere con su gesto. Tenés que ser, para no conformarte con lo que te toca, tenés que ser capaz de construir alternativas. Y habiendo hecho esto, volvé a sentarte en la mesa de negociación. Vas a ver que la relación de poder va a haber cambiado. De todas maneras, algo que es muy importante porque hablamos de construir alternativas. En el taller vemos cómo hacemos para construir alternativas. Claro, Gente, claro. de los 7 elementos, así como yo les dije que opción es el elemento de la creatividad, alternativa es el elemento de la libertad. Si yo tengo alternativas, soy libre. Si no tengo alternativas, estoy atrapado. Entonces, todo esto en el taller vemos cómo hacemos para generar alternativas. ¿Qué pasa cuando hoy yo tengo muy buenas alternativas? ¿Qué pasa cuando no las tengo? ¿Cómo puedo desarrollarlas? Miren, si vamos a la vida real, todos nosotros vivimos en países donde hay supermercados. Vamos al ejemplo de la vida real, ¿no? Supermercados tienen marcas propias. Bueno, el desarrollo de las marcas propias, en términos de nuestro vocabulario coloquial, digamos, es desarrollar alternativas frente a pocos proveedores. Yo provengo, les decía, del mundo comercial. Habían 2 marcas de bebidas gaseosas que son muy populares, todos ustedes las conocen, nada más que 2. Y los supermercadistas estaban atrapados con eso. Bueno, desarrollaron en los distintos países distintas marcas que tienen los supermercados como marcas propias. Eso es desarrollar alternativas cuando no las tengo. Digo, en el taller vemos esto con profundidad. ¿Cómo hago para desarrollar las alternativas? Y acá, Corro, volvemos a las mismas respuestas prácticamente, ¿no? Sí, y bueno, pero hay una pregunta adicional que tiene que ver con quién pone primero las condiciones. Y acá no hay una respuesta que diga, usted tiene que hacerlo primero o usted tiene que hacerlo después. Pero sí podemos analizar las ventajas que en un caso puede tener la proactividad, o sea, tomar la iniciativa, pero también las ventajas que, frente a los riesgos que la proactividad a veces conlleva, las ventajas que puede tener ser reactivo, o sea, esperar la jugada del otro como una postura más conservadora. Entonces, esto no puede determinarse de antemano, porque imagínense que ustedes dicen, voy a asumir una posición reactiva, porque no tengo los elementos suficientes como para saber si no corro demasiado riesgo planteando mi juego, poniendo mis cartas. Entonces yo por las dudas no las voy a poner.
Claro, imagínense que ustedes pueden tomar esta estrategia, esta posición, y se encuentran con otro que también es reactivo. Caramba, probablemente pasen mucho tiempo en una mesa de negociación dándole vueltas a una noria que no tiene mucho sentido, porque va a ser los intentos de uno por intentar de alguna suerte de pequeña manipulación del tiempo, como por diciéndole, de mí no vas a saber nada hasta que vos... Y el otro te está diciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo haríamos para romper eso, ese círculo vicioso en términos de estrategia comunicacional? Como el otro no habla, pero yo decidí no hablar, no habla ninguno. ¿Y a dónde va la negociación? ¿Quién lidera ahí? Entonces, ¿qué te va a recomendar el modelo? ¿O qué va a surgir de tu experiencia en la aplicación del modelo? Que muy probablemente vos deberías tratar de construir relación, de algún modo, de generar la confiabilidad que haga que el otro se anime a mostrar algo. Y muchas veces, y ahora sí cambiaría tu rol y pasarías a ser proactivo, esto implica asumir el riesgo de mostrar algo vos primero, pero no lo haces a tontas y a locas, sino que lo haces con la intención de que tu proactividad muestre una confianza en el proceso que el otro reciba como diciendo, ah, este hombre me bajó parte de su juego. Quizás yo entonces pueda empezar a hacer lo mismo. Entonces, esto no significa ingenuidad, no significa mostrar hasta la última de nuestras cartas, no significa abrir nuestro corazón a quien ni siquiera conocemos. No, no significa eso. Pero sí significa que hay veces que hay que vencer la reactividad y cambiarla por un comportamiento más proactivo, en donde yo puedo elegir cuidadosamente cuáles son las cosas que voy a ir mostrando para proponerle al otro un intercambio. Yo te pido que me muestres, pero fíjate que antes yo estoy dispuesto a mostrar. ¿Se dan cuenta? Esto se explica por el lado de lo que es de beneficios y riesgos de la conducta proactiva, beneficios y riesgos de la conducta reactiva. Bien, muchas gracias, Oscar. Ahí a través del chat del canal de YouTube hay muchos comentarios agradeciendo las respuestas. Para aquellos que preguntan cuáles son los datos o la información de los próximos talleres, quería informarles que a través del chat van a encontrar un enlace de inscripción al programa que inicia el 13 de mayo, donde bueno, ahí ya van a poder formar parte de todos los talleres. Son 4 talleres que se cursan los jueves y los martes. Una vez que ya estén dentro del programa van a tener el cronograma completo. Como cierre, guardé una pregunta. Sí. Hernán, disculpame la interrupción, pero vale la pena la aclaración. En realidad son 4 jornadas para un solo taller. Es decir, el taller está dividido en 4 jornadas, jueves, martes, de 4 horas de duración. Y esas 4 horas son básicamente el 20% del tiempo van a escucharnos a Oscar y a mí presentar la metodología, pero el 80% del tiempo van a trabajar. En casos, por supuesto, que son casos de ficción, pero son casos pedagógicos. De eso se trata el taller. Es un taller dividido en 4 módulos, el que iniciamos ahora en mayo. Gracias, Hernán. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por la aclaración. La última pregunta que quería dejar para el final, dice Arturo Vicente Blandón. ¿Se puede resumir que el arte de negociar es la capacidad de administrar el sí o el no? Me gustó lo de arte. Me gustó lo de arte. ¿Por qué? Porque sí, es un arte. Es decir, todos sabemos negociar. Porque, a ver, gente, cuando yo digo sentido común organizado, es porque todos ustedes, todos sin excepción, han desarrollado
metodológica o intuitivamente mecanismos para conseguir lo que necesitaban. Han negociado. No es que no sepan negociar, simplemente ahora lo vamos a poner en un modelo metodológico y sin ninguna duda el arte es parte de ciencia, parte intuitiva y sí, metodología. Sí, sí, yo lo comparto, Rorro, y creo que lo voy a tomar. No sé cuál es tu respuesta al respecto. Sí, claro. Y por ahí, si nuestro amigo la toma, podríamos decir que puede ser el arte de administrar el sí, el no y el quizás. Y el depende. Y el depende también. ¿Cómo no? Pero sí. Todo eso habla de flexibilidad, cosa que es una cualidad en la negociación. Perfecto, Alejandro y Oscar. Bueno, muchas gracias. De mi parte no tengo nada más para decir. No sé si ustedes quieren decir unas palabras de cierre. Bueno, Un abrazo muy grande, cuídense mucho que tenemos mucho para negociar en la vida y para disfrutar. Espero verlos. esperamos encontrarlos en algún taller. Así que muchísimas gracias y bueno, cuídense muchísimo. Muchas gracias de nuestra parte. Un saludo Bueno, muchas cordial. gracias Alejandro y Oscar por la predisposición de siempre. Y bueno, le agradecemos a las más de 500 personas que estuvieron a través del canal de YouTube siguiendo firmes hasta el final esta nueva jornada de negociación. Ya nos vamos a estar comunicando con todos aquellos que decidieron acceder al certificado y a la grabación del evento. Así que les pedimos que luego revisen sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Muchas gracias y un abrazo. Hasta pronto, un abrazo.